Muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos a este 11º Seminario Internacional de la Red por la Rendición de Cuentas y el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas, convocado por el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Centro Universitario de Estudios Económico-Administrativos. Me da mucho gusto que nos acompañen esta tarde los alcaldes de Jalapa, don Ricardo Agüez, de Álamos, Sonora, Víctor Valderrama, muchas gracias, de Mocorito, Sinaloa, María Elizalde, muchísimas gracias, que nos acompañe el alcalde de la ciudad anfitrión de Guadalajara, Pablo Lemos, que nos acompañe de Fresnillo, Zacatecas, don Saúl Monreal, y de San Pedro Garza García, Miguel Treviño. Muchas gracias a la y los alcaldes que han aceptado esta conversación para hablar de los desafíos del gobierno municipal, esta instancia de gobierno que suele ser poco tomada en cuenta, pero que es a todas luces la pieza principal de la convivencia política y social de nuestro país, la pieza más importante del entramado institucional constitucional de México. Y tenemos a 6 grandes representantes de nuestros municipios. Para dar la bienvenida a este encuentro de alcaldes, de alcaldesa, les ruego que haga uso de la palabra primero nuestro querido rector, el rector del CUSEA, nuestro queridísimo maestro Gustavo Padilla. Por favor, maestro. Muy buenas tardes a todas y a todos. Particularmente saludo a las alcaldesas y a los alcaldes que nos acompañan esta tarde para poder participar en este importante panel sobre gobiernos locales y poderes tácticos en el marco del 11º Seminario Internacional sobre Estado de Derecho y Combate a la Corrupción en América Latina. Permítanme, a nombre del presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y del señor rector general de la propia Universidad de Guadalajara, agradecerles su tiempo, su disposición y su interés para poder aportar desde este espacio de reflexión organizado por el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, que tiene como fin seguir contribuyendo a la construcción de una sociedad libre, democrática, una sociedad que pueda finalmente desterrar las conductas que han venido causando mal en el ámbito público, en el ámbito político y que finalmente inciden en el desarrollo de la sociedad, y me refiero particularmente a la corrupción. Por eso es que felicito de manera especial al doctor Mauricio Merino y a todo su equipo, y sin duda les expreso a ustedes nuestro reconocimiento y esperamos que en este panel se pueda analizar desde la mirada de uno de los entes más importantes del Estado mexicano y de acuerdo con nuestro pacto federal, el municipio, hacia dónde va el municipio, cuáles son sus oportunidades, sus posibilidades en el marco del federalismo mexicano y sobre todo cuáles son las decisiones que se deben de tomar para poder contribuir a la eficacia, a la eficiencia de la gestión gubernamental y, por supuesto, de cara a la ciudadanía en un compromiso por la rendición de cuentas y contra el combate a la corrupción. Enhorabuena a todas y a todos ustedes. Estaremos muy pendientes de sus reflexiones y finalmente decirles que con este espacio cumplimos con el propósito fundamental de nuestra sociedad, que es acercar la visión de lideresas, de líderes, particularmente de ustedes, a cargo de los principales municipios de este país para finalmente poder construir esta sociedad que todas y todos deseamos. Enhorabuena, muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias, querido rector, por esta bienvenida y por su introducción. De verdad se lo agradecemos muchísimo. Bueno, hemos acordado
con la alcaldesa, con los alcaldes, proceder por orden alfabético hasta en 3 rondas. En cada una de las rondas les vamos a suplicar que utilicen no más de 3 minutos. Estos formatos son muy exigentes con el uso del tiempo y es bueno ir al grano directamente. 3 minutos es un buen tiempo para hacer intervenciones en donde ustedes puedan exponer los puntos que consideren más relevantes. Vamos entonces a poner la misma pregunta, el mismo saque para ustedes. Nos preocupa mucho, alcaldesa, alcaldes, presidenta, presidentes, los poderes fácticos, como dice el título de este panel. Nos preocupa el crimen organizado. Nos preocupa que se metan los criminales eventualmente a querer influir o a querer determinar las decisiones de los gobiernos municipales de México. Yo quisiera empezar por ahí, preguntarles a ustedes qué se puede hacer para bloquear, para evitar que efectivamente el crimen organizado acabe entrando a los municipios, como tanto se dice, o queriendo determinar sus decisiones. Esta es la primera cuestión que me interesa mucho plantearles directamente a ustedes. Y le ruego, don Ricardo Agüed, presidente municipal de Jalapa, que inicie usted la ronda. Tiene hasta 3 minutos y de veras, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, don Ricardo. Al contrario, doctor, muchísimas gracias. Saludo a don Ricardo Villanueva Lomelí, señor rector, a Luis Gustavo, alcaldesa y presidentes municipales. Muy buenas noches, gracias por darme la oportunidad y yendo al grano. Pues desde luego que los retos más importantes en el tema de seguridad es la certificación de los elementos, mayor recursos, capacitación y personal que pase los controles de confianza. Y desde luego que es un reto importante, no hablo en lo general, pero no todos los ayuntamientos y municipios tienen los suficientes recursos para dar frente, para tener la cantidad mínima de elementos, capacitación y tácticos para poder tener elementos. En nuestro caso, estamos creciendo en ese aspecto y coordinándonos desde luego con las autoridades estatales y federales para que podamos contener. Es un estado más tranquilo. La ciudad de Jalapa, Veracruz, todavía es muy tranquila en ese aspecto, pero hay retos importantes que estamos atendiendo y lo seguiremos haciendo. Don Ricardo, muchas gracias. Don Víctor Valderrama, muchas gracias por acompañarnos, presidente municipal de Álamos, Sonora. Hasta por 3 minutos. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctor. Saludo al rector, saludo a la alcaldesa y los demás alcaldes. La pregunta en concreto, si bien es cierto, como ente de gobierno, pues nos corresponde, ¿no?, vigilar, resguardar, proteger a la sociedad. Álamos es un municipio que colinda con Chihuahua, con Sinaloa. Desde luego, pues hacemos nuestra labor, nuestro trabajo, buscando la profesionalización, la capacitación, de acuerdo a cómo ordena la legislación federal en materia de seguridad, acreditando, certificando y, como lo dije anteriormente, capacitando a los elementos. Aquí en socializar, siento yo, con cada una de las personas, es como logras controlar, contener, porque eres una parte del gobierno, otra parte tiene que ser el gobierno del estado, otra parte el gobierno federal, y es el respeto. El respeto, yo creo que parte de lo que sí tenemos que pensar como autoridad, no comprometernos con el crimen organizado, decirlo tal y como es. El marco de respeto de tu policía, aquí pues en Álamos lo hemos logrado y lo hemos logrado con los resultados. No tenemos incidentes de alto impacto en los últimos 3, 4 años. Los delitos dolosos que de alguna manera pues puedan estar a la orden de que la gente se sienta intranquila, pues también están a la baja. Y lo otro que contamos aquí en este municipio, que es monumento histórico, que es parte de un pueblo mágico, pero además tenemos una colonia extranjera que vive aquí y que también pues vivimos en lo mucho de lo que nos genera el turismo, y es una ciudad tranquila y lo hemos logrado porque no hemos asumido ningún compromiso con nadie del crimen organizado, y estamos trabajando en pro de que la policía socialice con la proximidad social pues con cada una de las personas.
Muchas gracias, presidente. Queridísima María Elizalde, alcaldesa de Mocorito, por favor, tenga usted la palabra por 3 minutos. Muchas gracias y realmente los saludo a todos, buenas noches y agradecerles, ¿no? Creo que nosotros tenemos una tarea primordial que es en materia de prevención. Evidente, igual que otros municipios, la falta de recursos nos afecta bastante. Somos un municipio con más de 40,000 habitantes y con un rezago de elementos alrededor de 20. Esto es una limitante que tenemos, ¿no? Aún así, hacemos todos los esfuerzos porque en materia de seguridad pública podamos estar mejor, que podamos ir avanzando en ese sentido y que el estigma con el que contamos desde hace tiempo municipios de Sinaloa como el nuestro, lo hemos ido cambiando, hemos ido trabajando en otros aspectos y brindando otras oportunidades a nuestros jóvenes. En el caso de nuestro pueblo, Mocorito es pueblo mágico, tenemos el nombramiento desde hace algunos años y queremos darle un giro a las actividades primordiales de nuestro pueblo y creo que eso es bastante importante. Sobre todo hay que, como ya lo decían, pues trabajar enfrentando la falta de recursos, pero también trabajando siempre por mejorar lo de la población. Creo que es algo, ¿no? Y en materia de seguridad no ha puesto la falta de presupuesto, pero aún así hemos encontrado beneficios en otros rubros en los que podemos estar. Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, nuestro querido anfitrión de Guadalajara, Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, bienvenido. Gracias por acompañarnos hasta por 3 minutos, querido Pablo. Gracias, Mauricio. Gracias a la Universidad de Guadalajara, compañeras alcaldesas, alcaldes. Bueno, yo creo que el principal fortalecimiento que deben de tener los municipios para evitar el involucramiento del crimen organizado tiene que ver con su independencia financiera. Nosotros como municipios más grandes tenemos la oportunidad de enfrentar sobre todo algunos recortes que se han dado del presupuesto federal para las policías municipales, pero hay muchos municipios pequeños con pocos elementos que no tienen ni siquiera la posibilidad, ya no se diga de pagar buenos sueldos o capacitar, ni siquiera de cubrir la seguridad social de esos policías, ganando 6,000, 7,000 pesos mensuales, sin poder comprar equipamiento, sin poder comprar armamento y demás, y bueno, pues muchas veces se pone a merced del propio crimen organizado a estas policías municipales. Por supuesto que esto pasa también por el escrutinio de las personas que llegan a gobernar los distintos municipios, de saber su pasado y saber que seguirán íntegros y no doblarse ante las tentaciones que pudiera traer el crimen organizado. Pero me parece que el modelo de fortalecimiento financiero es fundamental. Ejemplo de ello, bueno, pues ahora con la cancelación del Fortaseg desde el año pasado, se estaban solicitando cuando menos 4,000 millones de pesos para retribuir estos recursos a las policías municipales. Sin embargo, bueno, pues ya en un esfuerzo se lograron 1,000 millones de pesos, es decir, una cuarta parte de lo que se estaba solicitando, todavía muy poco, pero también se ve con buena esperanza que pueda haber, digamos, una visión distinta para apoyar a todas estas policías municipales. Y una cuestión, lo que hemos solicitado no son los recursos ni siquiera, no nos interesa ejercer los recursos, lo que nos interesa es que el propio Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública pueda hacer las licitaciones de adquisiciones de patrullas, de chalecos antibalas, de armamento, y que ella pueda tener, el propio Secretariado Ejecutivo, una repartición pues hacia los municipios de una manera que pudiera ser per cápita y de esta forma evitar malas interpretaciones sobre el mal uso del ejercicio de esos recursos. Clarísimo, muchísimas gracias, Pablo Lemus. Le voy a hacer la palabra ahora a Miguel Treviño, de San Pedro Garza García, Nuevo León.
Muchísimas gracias, Miguel, querido, bienvenido. Gracias, Mauricio. Un saludo a todos mis colegas alcaldes y al rector de la Universidad de Guadalajara. Bueno, primero decir que, a ver, los municipios tenemos una situación, digamos, de desventaja normalmente frente a los grandes cárteles de la droga. Y sin embargo, esta situación desigual no quiere decir que estemos atados de manos para hacer cosas muy concretas que le den a la comunidad tranquilidad. O sea, a final de cuentas, lo que la gente espera de la seguridad municipal es vivir tranquilo. Y en este sentido, yo comparto como 3 enfoques muy concretos que nos ayudan a propiciar ese orden y esa tranquilidad en el municipio. Lo primero es, la policía municipal tiene que jugar su papel, es decir, no nos corresponde ni tomar una actitud temeraria frente al crimen organizado, ni tampoco tomar una actitud de cómplice en donde tomas partido en aquellas entidades donde hay diferentes grupos disputándose la plaza. ¿Qué nos corresponde? Estar en el orden público, generar información y compartir esta información con el orden estatal y federal y con las fiscalías para que hagan su trabajo. El segundo punto es, en la medida en que en el municipio se propicia una situación de orden y estamos muy atentos a los diferentes incidentes que tienen que ver con la legalidad, se genera un ambiente, digamos, no propicio para la actividad económica del crimen organizado. Yo les pongo un ejemplo. San Pedro es un municipio dentro del área metropolitana de Monterrey que se distingue por toda la verificación de conductores alcoholizados los fines de semana. Aquí todo el mundo sabe que si andas alcoholizado no pases por San Pedro porque somos muy estrictos, porque tenemos en las diferentes entradas detenemos a los automovilistas, preguntamos, hacemos pruebas y siempre con cámara corporal. Entonces eso crea un ambiente muy estricto en donde no es fácil moverse sin ser observado por las autoridades. Y el tercer punto muy importante es proteger a la policía manteniendo limpia la corporación. El año pasado nosotros hicimos una depuración en coordinación con la Fiscalía que fue muy polémica, que la gente decía, oye, ¿cómo es posible que la policía de San Pedro, que hubiera tantos policías, porque fueron 8 o 9 policías, y sin embargo, pues eso es lo que les da a los policías la tranquilidad de que dentro de la corporación no hay policías que tienen relaciones ilegítimas. Y bueno, a partir de esto, pues es que llevamos 13 ediciones de la encuesta del INEGI apareciendo como el municipio más seguro, donde la policía es percibida como más profesional y más honesta. Entonces son 3 prácticas que a nosotros nos han servido. Oye, querido Miguel, déjame arrancar contigo la segunda ronda, con la esperanza de que se nos incorpore en cualquier momento ya don Saúl Monreal de Fresnillo, Zacatecas, que todavía no está con nosotros, pero vendrá. Déjame iniciar ahora al revés esta segunda ronda contigo para plantear 2 cuestiones que nos preocupan como ciudadanos. Y ustedes han planteado, si se fijan, los 5 que han hablado, plantearon el problema del dinero, del uso y de la asignación de dinero. Pero también plantearon la necesidad de que hubiera limpieza, de que hubiera honestidad de las policías, que hubiera certificación. Lo frasearon de distintas maneras, que no hubiera estigma. A mí me preocupan 2 cuestiones y quisiera planteárselas franca y directamente. Están las Fuerzas Armadas cargadas de la seguridad. Ha sido un debate nacional. Y ha sido un debate que ha impactado, por supuesto, el papel de los municipios, y eso cuesta dinero también. Entonces, quisiera preguntarles, ¿ustedes cómo ven, cómo viven la entrada del ejército mexicano al cuidado de la seguridad, por un lado? Y de una vez, Miguel, si me permiten ustedes arrancar contigo, de una vez plantearles el problema de la captura. ¿Cómo evitamos que distintos cuerpos de criminales o de intereses creados o de corruptos, que son otra versión de los criminales, pues repartan puestos o decidan presupuestos en los municipios, que es otra de las formas típicas de entrada a estos temas gravísimos? Miguel, ¿querrías abordar estos temas? Te vuelvo a ceder la palabra a ti.
Sí, mira, con respecto a lo primero, yo siempre he sido un defensor, antes de ser presidente municipal y ahora como presidente municipal, de el principio de que la seguridad es una tarea para policías. Eso lo quiero resaltar. Los policías son los profesionales de la seguridad, para eso son formados y por lo tanto dan mejores resultados. Yo lo vivo aquí claramente en el municipio. Habiendo dicho esto, en una situación como la que vivimos en diferentes regiones del país, la presencia de las Fuerzas Armadas genera tranquilidad. Por ejemplo, yo aquí en el municipio, en la parte norponiente del municipio, que es el punto donde estoy más conectado con Santa Catarina y Monterrey, que son los dos municipios vecinos, tengo una base operativa que mantenemos dentro del municipio donde están presentes nuestras Fuerzas Armadas y eso también le da mucha tranquilidad a la comunidad. Pero las tareas de prevención, de inteligencia, de relación con la comunidad, de abordaje de problemas de violencia intrafamiliar, de todos esos donde está el grueso de incidentes, que es lo que hace que la gente esté tranquila cuando se evitan, eso depende de la policía municipal. Y nosotros pues siempre muy bien coordinados con el ejército en esa base operativa y en otras actividades que tienen en el área metropolitana. Con respecto a lo segundo, Mauricio, yo te diría, ese es el gran reto. No podemos bajar la guardia nunca, aún en casos como el del municipio de San Pedro, que es catalogado pues como aquellos en donde la corporación es bastante limpia. No podemos bajar la guardia. Yo empecé mi primera gestión hace 4 años haciendo una depuración, le pedí una intervención al Estado y pasé por las pruebas de control y confianza al total de la corporación. Fue un momento muy tenso porque los policías no querían, pero esa depuración y las que hemos mantenido a lo largo del tiempo y una política muy tajante de que cualquier policía, no solamente que es descubierto en una actividad de soborno, sino cualquier policía que no prende su cámara al momento de estar en interacción con un ciudadano y se recibe la denuncia, en ese momento se le da de baja. Y eso ha permitido transmitir la idea a los policías de que la cámara corporal es el mejor seguro de su trabajo cuando lo hacen honestamente, porque saben que siempre que se esté en interacción con cualquier ciudadano hay que tener la cámara prendida. Nos ha permitido mantener una corporación muy limpia. Miguel, muchísimas gracias. Querido alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, sobre estos dos mismos puntos. Que cada quien haga su chamba, mi querido Mauricio. En el ámbito de las responsabilidades constitucionales que tenemos cada uno, hagamos lo que nos corresponde. Nosotros hemos elegido, por ejemplo, 4 delitos para nuestra policía que estamos trabajando y disminuyendo. Los índices son robo a casa habitación, robo a persona, vehículo y robo a negocio. Son los 4 delitos, ¿no? Pero pongo un ejemplo muy sencillo de lo que estoy hablando. Hace aproximadamente 2 semanas reiniciamos una estrategia que teníamos hace aproximadamente 6 años en el municipio de Zapopan, que son operativos conjuntos. Es decir, salen a patrullar una patrulla municipal, una patrulla estatal, una patrulla de la Guardia Nacional e incluso una patrulla de la Policía Vial. Si se descubre un delito que tiene que ver con cuestiones de nuestro ámbito, por ejemplo, si hay un asunto importante de una banda de robacoches en ciertas colonias de Guadalajara, bueno, pues quien va a la cabeza es la policía municipal. Pero si existe un problema de delincuencia organizada, un problema de narcotráfico, bueno, pues que también entre la Guardia Nacional a solucionarlo. Si existe un delito que tenga que ver con el ámbito estatal, pues que también le entre la policía estatal e incluso la policía vial. Yendo todos en una caravana se da una mejor imagen de coordinación, de presencia, pero también se puede intervenir en cada uno
de los delitos en el ámbito que se pudieran cometer. Y la otra, bien interesante, se van cuidando las manos entre todos, porque los federales cuidan a los estatales y los estatales cuidan a los municipales y los municipales cuidan a los federales y todos se van echando el ojo entre ellos. Entonces, por supuesto que la Guardia Nacional siempre serán bienvenidas y que cada uno de nosotros hagamos nuestra chamba en el ámbito que nos corresponde. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. María, por favor, ¿cuál es su opinión sobre estos temas del ejército y la captura? ¿Me escuché? Sí. Bueno, yo considero que aquí estamos todos hablando de municipios con características muy distintas. Hablando del municipio de Mocorito, sí considero que mientras no contemos nosotros con una policía municipal suficientemente capacitada y con el equipo necesario para enfrentar todas estas situaciones, sí es necesario la participación de las Fuerzas Armadas. Creo que en un municipio como el nuestro sí necesitamos de auxilio. Les comentaba yo hace un momento que tenemos alrededor de 20 elementos para una población de un poco más de 40,000 habitantes, más en una geografía muy dispersa, unas 270 comunidades en un municipio muy geográficamente muy accidentado entre el valle y la sierra. Entonces creo que en municipios como el nuestro sí considero que es pertinente la intervención de las Fuerzas Armadas. Podemos hablar que hemos tenido en el último año una disminución de delitos del 70%, hablando propiamente de nuestro municipio, que como ya les decía, igual es pueblo mágico, y en materia de seguridad pues siempre nos preocupamos por estar lo mejor posible, ¿no? Considerando todo esto, les digo yo, para nosotros, para nuestro municipio, sí es pertinente la participación de las Fuerzas Armadas. María, muchas gracias. Don Víctor Valderrama, ¿usted qué opina sobre este particular? Mire, la intervención de las Fuerzas Armadas no nos estorba. Al contrario, nos da la oportunidad de la seguridad. E incluso desde que inicié yo hace 4 años como presidente municipal, nunca me he opuesto, ¿no?, a que se firme el mando único, que se coordine. Lo que sí, pues no estaría de acuerdo, y es tema que, si bien es cierto, pues fue muy polémico a nivel nacional, ¿no? Como que el ejército desplaza a las entidades, el ejército desplaza a los municipios. Siento yo que no va en ese sentido. El ejército nunca va a socializar, tal y como lo dijo los alcaldes y la alcaldesa. Lo que sí deben de dejar históricamente en la propia Constitución está establecido, ¿no?, de que el municipio pues tiene su orden de gobierno, tiene su propia autoridad y tiene su propia policía. ¿Qué va a asociar? Pues temas de prevención, temas de proximidad, temas de acercamiento con la gente, y siento que si las policías en cada uno de los municipios las tenemos es porque hay un orden de confianza. Muchos de los elementos que están dentro de nuestras corporaciones pues han socializado toda su vida con la gente, y los nuevos que llegan pues pasan por una serie pues de certificaciones, ¿no? Pero también la parte del ejército pues nos ayuda con su presencia a que esto pues pueda tener un mayor y con nosotros pues pueda tener una colaboración. Ellos pues luego se dedican pues a lo que les asignan, les consignan para el trabajo de lo que les establecen sus altos mandos, y la policía municipal junto con otras autoridades del orden y del mismo federal pues hacen lo propio. Lo que es necesario, la continuidad de estas corporaciones, porque son ellos los que van a trabajar en materia de prevención, son ellos los que pues a cada uno de los que en la colonia o en la comunidad, y son propiamente ellos, los policías municipales, los que socializan en sí. La llegada del ejército es buena, nos refuerza el tema de seguridad. Lo que no estaría de acuerdo que por la llegada del ejército o darle más facultad al ejército, pues a los municipios también pues nos vayan a quitar recursos, ¿no?, para trabajar el tema de nuestras policías.
La segunda pregunta de lo que habla, afortunadamente desde hace 4 años yo tengo funcionarios en cada una de las dependencias que no fueron asignados por la delincuencia organizada, son gente de Álamos, comprometidas con Álamos, y son gente que de alguna manera, pues yo en lo personal junto con otros compañeros, venimos trabajando desde hace 20 años en un equipo de gobierno, y la permanencia de nosotros, pues francamente nos conoce la gente, ¿no? Nos conocen, ellos saben de qué pata cojeamos, como decimos, como de por acá para el norte, pero lo que sí se logra detectar alguna pues corresponsabilidad, que se logren involucrar en el tema, inmediatamente pues lo damos de baja, ¿no? Lo sacan. Muchas gracias, don Víctor. Don Ricardo, las mismas con las cuestiones, el ejército y la captura, por favor. La ciudad de Jalapa tiene una policía que viene de la anterior administración y hoy hemos logrado 95% a 98% de elementos certificados, que es un avance importante, con más de 600 redes vecinales donde involucramos a la sociedad en más de 450 colonias para que estemos en contacto directo con la policía y con el mando policial, y participamos en las mesas de seguridad y paz, donde participa la Marina, las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo del Estado, la Fiscalía, y es muy, muy importante para los municipios, para nosotros, que tengamos un poder judicial sano, un poder judicial transparente, porque eso despresura mucho el tema de seguridad, porque no tenemos aquella puerta de entrada y salida que afecta tanto. Entonces, la policía participa y trabaja, y sin embargo se provocan temas de inseguridad por la falta de honestidad y honorabilidad del Poder Judicial, cosa que aquí nos ha procedido para favor, porque tenemos una ciudad que está en los mejores estándares por el momento en cuanto a calificación de una policía que está reforzándose, que habremos de reforzar en el siguiente año, con más elementos, más certificados, más equipo, en esta segunda vuelta que tenemos nosotros ahorita, a partir de que apenas la anterior administración formó una policía municipal. No sé si me escuchan o que chequen la red, porque creo que se fue. Sí. Sí me Ricardo, escuchan. lo estamos escuchando perfecto, todo es Desde con luego claridad. que también acompañamos con actividades que tienen que ver no nada más con el tema de policías, contención y desde luego herramientas, sino que hemos determinado una reestructuración municipal donde estamos llevando a todos los rincones tanto cultura como deporte. Hoy tenemos dirección de juventud, que es incluyente a los jóvenes. Tenemos actividades prácticamente en todas las zonas de la ciudad, tanto del centro como marginadas, para tener mucho contacto en temas culturales, deportivos, sociales, y nos da desde luego un indicador de qué situación prevalece y cuáles son los asuntos que tenemos que atender, y en ese sentido creo que hemos ido poco a poco caminando con una, repito, mayor fuerza, inversión y equipamiento y adiestramiento también de derechos humanos a la policía, con capacitación que permita una policía que sea confiable, y afortunadamente los últimos datos son de confianza a la policía municipal por este momento, y seguiremos trabajando en ese aspecto. Son los retos que tenemos, y efectivamente económicamente es un tema que tenemos que ingresar de recursos propios, más allá de Fortamun, que es un recurso relativamente pequeño para una policía, y les comento, nosotros tenemos apenas 113 millones de pesos de inversión en nómina, equipamiento y mantenimiento de la policía, cuando ciudades igual que la ciudad de nosotros, con la misma densidad, tienen hasta 900 millones de inversión. Ese es el tamaño del reto que estamos por abordar el siguiente año, en el 23, donde estamos tomando acciones para poder proponer una fortaleza en la inversión, que tengamos mayor cobertura y desde luego elementos capacitados, no nada más tener por tener, ¿verdad? Muchas gracias, don Ricardo. Veo que ya se incorporó con nosotros Saúl Monreal. Bienvenido, estimadísimo Saúl. Y estábamos preguntando a la alcaldesa, a los alcaldes, a sus colegas,
pues este problema, bueno, este problema, esta incursión que ha hecho tanta polémica de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Y nos preocupa también el problema de la captura de los puestos, de los presupuestos, de que el crimen organizado se meta a los municipios. ¿Cuál es su opinión? En 3 minutos, alcalde, sé que se perdió la primera ronda, pero por favor en esta le ruego usar estos 3 minutos para darnos su opinión. Primero, una disculpa, saludar a los demás compañeros, a todos los compañeros alcaldes. Pues comentarle que es un tema presupuestario, es un tema especial, es un tema que se debe de tocar, no como presidentes en el tema de la Cámara de Diputados Federal, Cámara de Diputados local, cada uno de los locales. Sin embargo, yo debo de decirle que ahorita los más perjudicados somos los presidentes municipales. Primero porque se retrasó o ya se desapareció el fondo, Fortaseg, Fondo de Fortalecimiento de Seguridad. ¿Sí me escucha? Sí, perfectamente. Saúl, adelante, por favor. Y bueno, decirle que también es un gran reto. El tema de seguridad pública, director, alcalde, eso es un tema complejo. Tenemos que tratarlo todos con mucha seriedad, porque no es un problema ni de dineros, primero de presupuesto. Sí tiene que ver mucho el presupuesto. El tema tampoco es de seguridad de organizada. El tema de seguridad es un tema que atañe a todo, incluyendo el municipio, estado y federación, pero también incluyendo escuelas primarias, secundarias, al sector educativo, productivo. Por eso yo he dicho que el tema no es tan sencillo y lo debemos de tocar con todo lo que implica el tema de la inseguridad. En el caso de Nillo, por suponamos a más presupuesto. Ahora que llegó el gobernador, nos dotaron tan solo en el último año cerca de 7 patrullas en el municipio de Fresnillo. Sabemos que no son suficientes, pero que son necesarias para el cuidado, para el rondín, para presencia policíaca, proximidad. Y yo lo que creo, se lo digo con este director, es que todos los municipios somos los que más la estamos llevando. Somos los municipios, somos los municipios quienes estamos al frente. Somos los primeros respondientes en todos los aspectos. Y por eso, en que más allá del presupuesto, es un apoyo con los 3 niveles de gobierno, pero además con los sectores educativos. De acuerdo. Muchas gracias, querido alcalde Monreal. Déjeme regresar con don Ricardo Agüed para esta tercera ronda, si le parece, don Ricardo, porque la verdad, cuando los escucho en fin, a la alcaldesa, a los alcaldes en esta mesa, pues da tranquilidad, ¿no? Parece que las cosas están bastante controladas, que no deberíamos preocuparnos, pero yo no veo que la gente esté muy involucrada, don Ricardo, la verdad, siendo el municipio la casa de la sociedad, del pueblo, la primera casa. No veo, sinceramente, tal vez desde este espacio algo me está faltando. Ayúdeme a entender cómo está participando la gente, por qué hay esta desconfianza entonces, si de veras lo está haciendo, y qué tendríamos que hacer para, como sociedad, como personas comunes y corrientes, involucrarnos más en la construcción de paz y en nuestra propia seguridad. Don Ricardo, por favor, ayúdenos a entender eso. Bueno, desde luego, retomando la confianza en sus autoridades es fundamental. Hoy tenemos 600 nosotros, comités ciudadanos de seguridad, que están funcionando y que tienen una alarma ciudadana en sus colonias. Esto se empezó este año 2. Hay un consejo ciudadano donde periódicamente evaluamos la seguridad con sectores productivos, empresariales y académicos aquí, donde la sociedad civil nos convoca
a la policía, a la fiscalía, y nos hacen una evaluación de los parámetros que tienen ellos en su investigación de los asuntos de seguridad, y los confrontamos con los datos que tenemos nosotros y los que tiene el Estado, y desde luego que eso ayuda mucho porque participan sectores empresariales y productivos y sociedad civil. Entonces eso ayuda mucho. Acercarse a la sociedad es fundamental para no simular ni buenos gobiernos, ni estar simulando que tenemos acciones de seguridad, y entendiendo lo que dicen mis compañeras y compañeros ediles, y es un reto enorme para los ayuntamientos, y efectivamente tiene que ver con un apoyo que tiene que ser desde luego en los 3 niveles de gobierno. Yo no veo de otra forma. Sin embargo, la responsabilidad que tenemos los alcaldes la tenemos que asumir al máximo con los recursos que tengamos y con las actividades que podamos, y también no es el mismo problema para todos los municipios por la geografía y por los asuntos que tienen que ver con delitos de otro impacto. Hay ciudades que tienen un tipo de reto y otros tienen algunos diferentes. Algunos es tema económico, otros son que están cerca de la frontera, otros están en las costas, etcétera. Pero si tenemos policías estatales transparentes y tenemos coordinación con gobiernos transparentes, los ayuntamientos tendremos una oportunidad de dar resultados, porque tendríamos fiscalías capaces, transparentes, no coludidos con el crimen organizado, con bandas delincuenciales. Y también cuando nosotros tenemos capacidad moral y además la ponemos en práctica para gobernar, creo que abatiendo la corrupción y teniendo cercanía con la gente. Al día de hoy contamos con 11,072 audiencias ciudadanas cercanas a la gente, y ahí no te escapas de la crítica, el señalamiento, y por eso hemos establecido una mecánica de contacto directo permanente, a tal grado de tener más de 11,000 audiencias ciudadanas, y no hay que simular, y el acto de seguridad y de corrupción tiene que ver con un acto de controles, modernidad administrativo, pero sin embargo de una capacidad moral intachable, porque se puede simular buenos gobiernos y transparencia, pero la realidad, si no tuviste formación y si no tienes carácter verdaderamente de honestidad, pues no hay controles, ni reglas, ni normas administrativas y contables y jurídicas. Son vulneradas y violadas constantemente, lo vemos constantemente, pero si tus principios elementales, básicos, humanos y morales te permiten ser honesto, no hay capacidad que entre contigo ni ningún asunto que debilite tu dureza en cuanto al combate a la corrupción, y aquí lo estoy ejerciendo. Es la segunda vez que soy alcalde. Fui hace 15 años alcalde, repito, ahorita dejo el Senado por invitación a formar parte en esta campaña, y tenemos la oportunidad de servir, y con el gusto de servir creo que es más importante que venir a servirse en una administración. Hay que acabar con la simulación y la hipocresía de la administración para hacer gobiernos transparentes, y eso manda un mensaje a la sociedad de honestidad y menos problemas de delincuencia cuando tienen gobiernos que tienen calidad moral para tratar de mejorar la situación, mi querido amigo. Muy bien, don Ricardo. Además me consta que en Jalapa le tienen a usted una gran estimación, la verdad. Voy con don Víctor Valderrama para la misma cuestión. ¿Cómo le hace, don Víctor? ¿Qué hacemos para que la gente se involucre, para la participación de veras, no demagógica, de la sociedad de la construcción de paz? ¿Cómo se arregla esto en Álamos? Mire, desafortunadamente hay que aceptar, ¿no? El modelo de seguridad a nivel nacional pues ha fallado, y ha fallado desde hace mucho tiempo. Cada día pues vemos pues a lo mejor que los planes, lo enfocado a lo educativo, pues se van perdiendo algo que nos enseñaron nuestros padres, que son los valores, sobre todo el respeto, entre otros. Lo que sí siento yo que necesitamos intensificar más los 3 niveles de gobierno y enfocarnos al tema de la prevención, pero con modelos exitosos, con ejemplos que tenemos en otros países. Ahí está Colombia, por ejemplo, que era un país sumado totalmente por la corrupción, por el tema de inseguridad, etcétera, y nos dieron esa enseñanza. No estamos pasando por el mejor momento, y no es crítica de político, anteriormente tampoco lo teníamos. Lo que sí tenemos que ser críticos negativos, pero para convertirlo de manera positiva, de que el modelo en materia de seguridad está fallando,
y la gente a lo mejor en nuestro entorno municipal pues vive en paz, sumado a lo que yo tengo aquí, el Triángulo Dorado le llaman, porque pues colindo con 3 estados, la parte de Chihuahua, la parte de Sinaloa y la parte de Sonora, en su mayoría pues tierreños, pero sí es necesario, yo creo, modificar. Si le dejamos el tema a las puras policías, no vamos a hacer nada. Yo creo que aquí entra el factor económico, ver qué tanta oportunidad de empleo damos, ver a los que tenemos en la región como municipios vecinos, cómo hacer proyectos integrales donde podamos detonar la economía para que la escenaria de oportunidad para que los padres de familia pues puedan tener un ingreso y que ese ingreso se vea reflejado en que las familias pues vivan mejor y le den una mayor educación a sus hijos para que esas personas pues sean hombres de bien, mujeres de bien, mañana o pasado que sigan con esos valores que nos han inculcado nuestros padres. Yo creo que sí hay intranquilidad de la gente. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? La proximidad social, seguir trabajando con diferentes estrategias, resolviendo los problemas de fondo, sin perder de vista para qué fue creado el municipio, y bien lo establece el artículo 115 constitucional, que es pues la prestación de servicios, el tema de seguridad, el tema del agua, de la recolección de basura, el alumbrado, pero sí buscar enfoques que vayan encaminados a lograr que haya estabilidad económica y que con una estabilidad económica pues podamos ayudarle al tema de la seguridad. Pues ¿para qué? Para familias que se encuentren en apuros por no tener un ingreso propio que les ayude, pues tengan la oportunidad de llevar a esos hijos por el bien. Entonces sí necesitamos más. No hay total tranquilidad. Yo me sumo a lo que está diciendo y te lo puedo decir. A lo mejor yo pudiera decir que soy gobierno ejemplo en Sonora, porque en la última evaluación que tuvimos de la cuenta pública pues nos sacamos 98.11, pero no con eso te voy a decir que todo está bien. Tengo que aceptar falta, pero necesitamos involucrarnos los 3 niveles de gobierno. Y es cierto, si somos reelectos, la mayoría es porque la gente nos aprecia y nos tiene confianza, pero también hay gente que nos reclama, nos solicita paz, y no nada más en tu municipio, paz en la región, porque de nada sirve que yo tenga un municipio tranquilo y que los demás estén por otro lado. Muchas gracias, alcalde Valderrama. Le pregunto a María Elizalde, si no tiene inconveniente en ceder su turno en esta ronda, primero a Pablo Lemos, porque nos dijo que se tenía que ir. Entonces, si no le importa, María, que le tocaría a usted, pero muchas gracias, María. Para cederle la palabra a don Pablo, pero Pablo, si de una vez quieres hacer tu conclusión para que ya quedes en libertad de ir a tus siguientes asuntos, pero no quisiera que te fueras sin contestar esta pregunta que acabamos de formular de la gente, la construcción de paz con la gente, no sobre la gente, ¿no? Gracias, Mauricio, y una disculpa. Lo que pasa es que a las 8 de la noche tenemos la sesión del Pleno del Ayuntamiento a la aprobación del presupuesto 2023, y es por eso, y gracias, Presidenta, por cederme tu turno en el uso de la voz. El acercamiento es fundamental, Mauricio, pero si nosotros queremos seguir haciendo gobiernos, porque podemos hablar de transparencia, de credibilidad, de cercanía y demás, pero la realidad es que lo que debemos de hacer es dar resultados. Esa es nuestra chamba. Es decir, que nuestro trabajo siempre esté orientado hacia las necesidades que nos ha demandado la ciudadanía. Este es mi 7º año consecutivo como alcalde, y algunos dirán, caray, ¿cómo es eso? Es más, no es el 7º, es ya el 8º año consecutivo como alcalde, 6 en Zapopan, y estamos iniciando el 2º año de la gestión en Guadalajara, y siempre hemos orientado el trabajo hacia los resultados y a una comunicación asertiva. Hoy me puse muy elegante porque estoy con todas y todos ustedes, y porque tenemos la sesión del Pleno del Ayuntamiento para el presupuesto en unos momentos más, pero creo que el rol del alcalde y de la alcaldesa
que tenemos conceptualizado en el saco y la corbata y la comodidad de la oficina y del aire acondicionado se acabó. Nuestro rol está en la calle, en la cercanía, en escuchar a la gente, en estar todos los días en las colonias de nuestros municipios, en mostrar empatía. Esto es muy importante, que la gente nos siga viendo igual que ellos, en una comunicación directa, y que exista humildad en todo momento en nuestra función. Si nosotros entendemos la lógica de que la problemática que nos expongan los ciudadanos, independientemente que sea pequeña o grande, es la más importante para ellos, entonces vamos a saber que en el trabajo diario debemos de darle solución hasta en el más pequeño de los problemas que la gente nos esté manifestando. Creo que con ese trabajo de cercanía, y de verdad lo digo de toda humildad, vamos a poder lograr resultados. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante porque hablamos de capacitación de las policías, fortalecimiento institucional, pero el trabajo de prevención del delito para mí es fundamental. Nosotros lo estamos trabajando bajo 4 pilares básicos: educación, cultura, deporte y condiciones en materia económica. Son los 4 pilares fundamentales que estamos trabajando, que trabajamos en Zapopan y ahora estamos trabajando en Guadalajara con modelos que hemos traído tropicalizadamente de Colombia, que hemos traído de Brasil, que hemos traído de otros municipios de la República Mexicana y que nos están ayudando a poco ir mejorando nuestros índices en la ciudad, pero tiene que ser siempre basados en que la persona, el ser humano, tiene que estar en el centro de nuestras decisiones, y así es como lo estamos trabajando en Guadalajara, y yo estoy seguro que mis colegas alcaldesas, alcaldes lo están haciendo de la misma manera. Si algo nos une es la rectitud de intención. Todos amamos a nuestras ciudades y estamos aquí porque queremos que las familias que viven en ellas tengan una mejor condición de vida, y hay que seguir trabajando con... Pablo, muchísimas gracias. Te aprecio de veras mucho tu presencia y que hayas dedicado este espacio ahora que te tienes que ir ya con el Ayuntamiento de Guadalajara. Le cedo también, con el permiso de nuestra querida alcaldesa María Elizalde, la voz a Miguel Treviño con las mismas ideas, y de una vez, Miguel, si eres tan amable con tu conclusión. Muchas gracias, alcaldesa. Un gusto compartir este panel con todos ustedes. Bueno, yo primero quisiera decirles que San Pedro es un municipio relativamente pequeño, de metropolitana de Monterrey. Somos 130,000 habitantes, aunque hay una población flotante importante, como 50,000 que vienen todos los días. Y tenemos una corporación de 600 policías. Lo comento porque yo reconozco que el reto en ciudades más grandes pues es trabajar con una población y corporación en donde no es tan fácil digamos, poner el sello en la corporación. Yo comentaría primero lo que me parece que es más controlable en términos de generar confianza al policía. Los ciudadanos participan y cerran con los policías en la medida en que lo tienen confianza. Empezaría por lo que tendría que estar más en nuestro como alcaldes. Primero, todo lo que tiene que ver con la imagen del policía, cómo se viste, cómo habla, su investidura, su manera de saludar, su manera de acercarse a la gente, es algo que tendría que estar en nuestro control como presidentes municipales y que ya da, digamos, una entrada favorable. El tener reuniones, digamos, en el caso de San Pedro es por sectores. El municipio está dividido en 6 sectores, y hablarle a los ciudadanos específicamente de lo que tiene que ver con su colonia también es algo que ayuda mucho a generar esos espacios de interacción y en donde el policía genera empatía con respecto a las necesidades del ciudadano. El tercer punto, ya un poquito más retador, es el punto que divide la confianza de la no confianza en policía es si el policía te extorsiona o no en la calle. En eso tenemos que hacer todos los esfuerzos
que nos lleven a evitar que el policía ande mordiendo al ciudadano es importantísimo. Yo, por ejemplo, no permito que un ciudadano critique a los policías en general. Yo lo que les digo es, a ver, tú dime qué policía, en qué parte, en qué momento, y yo voy a dar con ese policía, porque no es justo que por un policía que no está actuando correctamente toda la corporación la lleve. Y de veras, si perseveramos en eso, la imagen de los policías crece. Y ya en último término, y algo que implica ciertas capacidades de investigación, de estructura de cámaras para tener esas imágenes que nos permitan dar seguimiento, es, yo en el caso de San Pedro me he asegurado que quien comete un delito en San Pedro es mucho más probable que sea detenido que en cualquier otra parte del área metropolitana. Insisto, es un municipio pequeño, reconozco que el reto de Monterrey, Guadalupe, otros municipios es más grande, pero lo digo como algo que genera mucha confianza, el que los ciudadanos sepan que quien cometa un delito en San Pedro se le va a dar seguimiento para que sea castigado, genera un ambiente de reconocimiento. Entonces serían esos puntos y tenga mucho mayor disposición a acercarse y a construir juicio haciendo equipo con la policía, con toda la corporación. Y muchas gracias, de verdad un gusto compartir esta mesa con todos ustedes. No, muchísimas gracias a ti, querido alcalde de San Pedro Garza García, Miguel, y gracias por habernos dedicado este tiempo. Ahora sí, María, muchas gracias por su generosidad y le devuelvo a usted la palabra. Y si le parece, María, además de dejarle estas preguntas, pues de una vez que vaya usted a su conclusión, si está usted de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Todos los municipios tenemos retos importantes y provocar la participación de la gente en distintos escenarios de repente no es fácil, ¿no? Y cuando se trata de la paz, creo que puede ser un poco más complicado. Por ejemplo, yo hace 10 años me dediqué al periodismo durante 10 años y en ese momento me tocó visitar las comunidades de nuestro municipio bajo la óptica del periodismo. Y haciendo una comparación de todo ese tiempo a la fecha, puedo decirte, sin temor a equivocarme, de que ahora tenemos una sociedad mucho más participativa que antes. Ahora la gente se atreve a participar y a involucrarse en muchos asuntos que antes no. Los tiempos han cambiado, hay acceso a la tecnología incluso, y todo eso nos ha ido ayudando. Podemos pensar también, por ejemplo, que en nuestro municipio hace 20 años los jóvenes no tenían una opción de universitaria aquí en nuestro pueblo, hoy la tienen. Todo esto es una muestra de cómo hemos podido avanzar. Yo les decía hace un rato que somos un pueblo mágico que ha crecido muchísimo en materia de turismo y esto también pues a los jóvenes les permite emprender. Todo esto nos provoca que el mismo interés de la población en participar en las comunidades, incluso cada vez que hacemos alguna obra, alguna acción, no solo aquí, sino en todo el país, la propia comunidad tiene que involucrarse, ¿no? y asegurarse de que lo que estamos haciendo se esté haciendo bien. Y todo eso es crecimiento de la población, crecimiento personal, todo esto abona finalmente a la paz también. Hemos en nuestro municipio podido ver, te digo, este crecimiento. Estoy segura que todos los municipios tienen sus propias características, pero partiendo de esto y haciendo la comparación de los años atrás, definitivamente tenemos una sociedad mucho más participativa. No es suficiente, porque siempre hay que pensar que no hemos llegado a la meta, sino que seguir avanzando. A todos los presidentes municipales, todos los gobiernos, tenemos que pensar en llegar a poner nuestro granito de arena, pero nadie culmina, nadie puede terminar con ningún problema, ¿no? Entonces, si hacemos una comparación, como les decía, hemos podido ver un gran avance. Poder decir que en nuestro pueblo los propios jóvenes están interesados en participar, en opinar, creo que eso es un gran avance, ¿no? Nuestro municipio tiene 270 comunidades. En todas las comunidades hay algún grupo dispuesto siempre a participar y a dar un extra por el bienestar de su propio pueblo, y todo eso en conjunto son acciones que nos vienen a ayudar a todo el pueblo, ¿no? Como les decía, a abonar en materia de paz. Entonces, creo que el crecimiento de todos los pueblos y que todo eso pueda
en conjunto, pues finalmente es un beneficio para todos. Creo que el desarrollo propio nos ayuda bastante también en esta materia. María, muchísimas gracias. La verdad es que sí, Mocorito es un lugar mágico, bien lo de, y nos consta, y sabemos que son ustedes muy queridos en el municipio. Gracias por acompañarnos, María, en esta conversación. Y antes de volver con don Víctor Valderrama y con Ricardo Agüed para que nos hagan favor de dar sus conclusiones, le quiero dar la palabra a Saúl Monreal con las mismas preguntas, la participación de la gente. Saúl, y si quiere usted de una vez ir a sus conclusiones, por favor. Muchas gracias, director. Gracias a todos los alcaldes. Me da gusto estar compartiendo este panel, este ciclo de conferencias, seminarios. Y mire, el tema de la seguridad para presidentes municipales ha sido complejo. No es cuestión de delincuencia organizada. En el caso de yo, tengo el dato de todo el país, es una cuestión de consumo, es una cuestión, incluso yo le he dicho, este problema de seguridad no se ha convertido más en cuestión de delincuencia organizada, de delincuencia social. Y yo voy más allá, de delincuencia juvenil. Es decir, el problema es más allá de lo que esperamos. El problema de seguridad es un problema complejo y lo saben los alcaldes, porque cada día el consumo de drogas es alarmante. O sea, ya no es cuestión de venta de droga, sino consumo de droga. Y aunado a eso es el problema familiar. Usted sabe que muchas de las cuestiones, por ejemplo, de extorsión digital, es a través de la juventud y a través de los videojuegos. Y a veces es cuestión desde la familia. Por eso yo he insistido, y su pregunta, ¿cómo enfrentar este problema que aqueja? Cerrar filas en torno a la seguridad. Y la seguridad no implica nada más la delincuencia organizada. Aquí en el caso de Fresnillo, vemos casos donde cuido o porque no ha habido esa atención hacia los jóvenes. Por eso yo insisto, además, también hay que decirlo con todas sus letras, director, el tema de la delincuencia organizada, del consumo y tráfico de drogas, no es está rebasado en este momento. No es una cuestión que al municipio le compete. Al municipio le compete la prevención del delito. Al municipio le compete cómo arrestar de proximidad social. Y por eso yo insisto que, fíjese, y lo contradictorio, el municipio es cuando sucede algún hecho delictivo, van con el presidente municipal. No sé si a los demás presidentes les suceda, pero en el caso de Fresnillo, a veces van con la intención de que se le ayude. Es la primera autoridad respondiente. Pero es una cuestión que rebasa al municipio. Es una cuestión que se debe atender en los 3 niveles de gobierno. Pero el municipio sí tiene su responsabilidad en cuanto a la proximidad y a la prevención. Y yo insisto que este tema es un tema pendiente. Es un tema pendiente de los 3 niveles de gobierno. No se requiere más presencia de militares, no se requiere más presencia de elementos de seguridad, más armamento. Se requiere más acciones de combate, de prevención, de cómo tener políticas de prevención en cuanto a los jóvenes, en cuanto al deporte,
infraestructura educativa, deportiva, cultural. Por eso yo he insistido, ahí sí le debemos de apostar. Ahí sí debemos de estar los presidentes municipales. En el caso de Fresnillo, y yo respeto a los demás presidentes municipales, pero hemos hecho lo propio, hemos hecho lo posible. Yo celebro, Fresnillo hace meses estuvo dentro de los municipios más con más índices delictivos. Y hoy, así es. Precisamente hoy, la secretaria de Seguridad Pública, en primer lugar, lo pone en 16 lugares. Ha bajado la incidencia delictiva con cifras oficiales, doctor. Sí. Y la verdad, muy bien, pues también yo no me debo de colgar que es del municipio. No, el municipio ahora tiene una labor de reconstrucción del tejido social. Ahora tiene una labor coordinada para decir, vamos a ir juntos, vamos a trabajar. Y bueno, yo lo que sí creo es que el tema es un tema complejo, es un tema que se debe de tocar con todas sus letras y sobre todo con toda la acepción de la palabra, con todas sus aristas, porque mire, yo pudiera decir, pues la delincuencia organizada. No, no es un tema de delincuencia organizada, es un tema de delincuencia social, es un tema de política de la juventud, un tema de política pública de consumo. Ahorita muchos, es un tema complejo de política social de familia. Por eso yo he insistido en que en este momento nos hace falta la iglesia, en toda la acepción de la palabra, iglesia católica, apostólica, protestante, todos, porque todos buscamos el bien común. Y yo lo que he dicho es, todos tenemos que cerrar filas, porque muchos, fíjese lo que les digo, y muchos presidentes no me dejarán mentir, hay familias o padres de familia que no sabemos qué a los hijos que consumen cuando van a un antro. Y es una realidad que nosotros como padres de familia querramos evadir, es otra cosa. Pero bueno, yo lo que insisto y digo, tenemos que cerrar filas todos, padres de familia, sector educativo, sector productivo, incluido empleal, desde gobierno. Eso de todos poner nuestro esfuerzo, porque quienes están perjudicados alcalde, son nuestros jóvenes. Gracias. Y muchas gracias. Estupenda su conclusión, de veras, muchas gracias, alcalde, y otra vez muchas gracias por haber venido a esta conversación. Yo le ruego a don Víctor Valderrama, si quiere ir a su conclusión. Don Víctor, por favor, presidente de Álamos, Sonora. Siempre he pensado, doctor, a mayor participación, resultados. Yo creo que el tema del ámbito municipal, pues a todos nos queda claro, en materia de seguridad, seguir trabajando con la prevención, no descuidar, pues lo que he mencionado, y lo que he mencionado pues va enfocado, ¿no?, al tema educativo, al tema social, deportivo, pero el tema económico es importante para poder salir adelante. Todos los municipios pues somos diferentes, unos más grandes, otros más chicos, pero creo que la estrategia aquí es seguir, tener un contacto con la gente, y que hay personas que sienten y se preocupan, se ocupan de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Yo sí quiero concluir que este panel, esta iniciativa que ustedes tienen, los felicito porque es algo que va a contribuir, cuando menos ahorita, a los 6, 7 alcaldes más o menos que nos invitaron a participar, que hay universidades, hay organismos que están de alguna manera monitoreando la situación, cómo se está moviendo, cómo se está ocupando la sociedad, y que a nosotros pues es algo que también nos convoca a que a la reflexión, nos convoca a que no perdamos de vista la ética, la moral, esos valores que nos enseñaron nuestros padres y quienes nos acompañan en un equipo de trabajo a nivel municipal,
a que hagamos las cosas por el bien de la sociedad que al final pues estamos representando. Admiro mucho cuando escucho a personas que están aquí, que ya fueron senadores, que ya fueron presidentes municipales y vuelven a ser presidentes municipales. Pues una felicitación porque hacen las cosas bien y agradecerles por la invitación. Y el día 3 estaremos atentos en la Feria del Libro, que yo creo que el enfoque que le dan pues es buscar cómo logramos la participación de los niños, los jóvenes, que vuelvan otra vez a ese espacio, que dejen lo electrónico, pero que se enfoquen a la consulta para que de alguna manera pues podamos estar ocupados en algo que podamos generar como bien para la sociedad. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, don Víctor. De veras, muchas gracias por este comentario. Bueno, la última participación de los alcaldes, antes de cederle la palabra de nuevo a nuestro rector del Centro Universitario, don Ricardo Agüed, ¿quiere usted hacer su conclusión, por favor? Gracias, doctor. Primero agradecer, sabiendo que Mauricio Merino Huerta tiene una trayectoria nacional e internacional, y para nosotros, en mi caso lo digo, es una distinción haber estado esta tarde-noche en esta panel del Seminario Internacional del Estado de Derecho y Derechos y Combate a la Corrupción. Mi admiración, mi respeto. Pero quiero concluir comentando lo siguiente. Se ha llevado el panel el tema de la inseguridad, y yo quisiera ampliar, si me lo permiten también, que no es menos, desde luego, el tema de seguridad, pero el tamaño de la administración pública tiene muchas aristas importantes, como es respetar la diversidad, como también revisar, y los alcaldes tenemos que luchar para que legislativamente revisemos la ley de coordinación fiscal, que afecta en ocasiones mucho el tránsito y la prontitud de los recursos, como también revisar en los estados y que se legisle, porque somos castigados con un impuesto a la nómina local del 3%, como también los municipios que no medramos o hacemos negocio, pagamos el IVA, aunque parezca curioso. Tendríamos que revisar que la federación, el IVA, lo pudieran integrar mensualmente para fortalecer las finanzas municipales. Me parece que no somos empresarios o comerciantes, sino somos servidores públicos. Hay que dar un paso al frente, los alcaldes, para luchar para que nos devuelvan inmediatamente el IVA y fortalecer las finanzas, como también el ISR, que tiene ciertas situaciones para poderlo incorporar de regreso. Y bueno, también desde luego creo que el tema es amplio en un municipio donde nosotros en este momento, y termino, tenemos más de 270 acciones entre el órgano operador del agua, el ayuntamiento. Es un promedio de 16.6 obras promedio por mes que estamos cerrando este año, con una obra muy importante, que también tenemos casi 15 millones a fin de año de recursos adicionales en empleo temporal, que también mitiga y desde luego que sí ayuda a la paz y a la tranquilidad, porque estamos otorgando un poquito de más de 1.200.000 pesos adicionales a la nómina existente. Y comentar algo para el cierre: operamos un organismo operador del agua donde tenemos 197 millones de pesos en nómina anual, pero con prestaciones son 500 millones. La seguridad tiene que ver con el abasto del agua, con el drenaje, con obra pública. Una ciudad que no responde a la sociedad con la obra que demandan los ciudadanos, es gravísima la seguridad, porque se violenta y tenemos manifestaciones que rayan después en la delincuencia. Y creo que tenemos que estar más cercanos. Los alcaldes saben de lo que llamo, de lo que hablo, porque los recursos que tenemos, tanto fiscales, ya sea FISEN, FERTAMUN o propios y derechos, no son suficientes nunca. Entonces sí es importante que tengamos mayores recursos, sin duda, para invertir más en seguridad, en ciencia, en tecnología, en deporte, en infraestructura. Y créanme que cuando un ayuntamiento tiene suficiente recurso y los aplica bien, sin corrupción, porque este PAN es combate a la corrupción. El combate a la corrupción también es capacitación, tener un equipo capaz, transparente. Sé que es un sacrificio familiar y personal y de riesgo inclusive ser alcalde, pero bien vale que los que lo hacemos con esta pasión podemos dar un paso al frente en combate a la corrupción. En esta vida se es o no se es corrupto. No hay decencia a medias.
Comparto lo que dicen los compañeros, la decencia no es a medias, ni la corrupción es pequeña o mucha, es o no se es, y por tal motivo creo que es una de las bases fundamentales para combatir la corrupción con tecnología, teniendo gente capacitada para dar cumplimiento a las normas y reglas, y agradecer nuevamente, doctor, al rector y a la FILU que nos hayan invitado. Quedo a la orden y muchas gracias por esta invitación que para nosotros nos permite expresarnos, y espero pronto volver a participar y comentar lo que vamos avanzando en el Ayuntamiento de Jalapa, que es la casa de todas y todos ustedes. Invito a mis compañeros alcaldes. Rector, le agradezco la invitación también. Muchas gracias y buenas noches. Don Ricardo, otro muy querido alcalde, también reelecto, como los que nos acompañaron en esta conversación para la Feria Internacional del Libro, en este 11º Seminario Internacional. Va a cerrar venturosamente esta conversación nuestro rector, don Gustavo Padilla, a quien le cedo la palabra, si es tan amable. Querido rector. Muchas gracias, Mauricio Merino. Felicitarles nuevamente por su participación en este importante panel sobre los desafíos del gobierno municipal en el entorno actual. De cierto es que una de las labores de las universidades públicas, y particularmente en el caso de la Universidad de Guadalajara, la contribución que hacemos desde el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción a cargo del doctor Mauricio Merino, como ya lo escuché por parte de cada una y cada uno de ustedes, es muy relevante. Por eso esperamos que este espacio digital en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara permita que sus mensajes, sus puntos de vista y los posicionamientos sobre la labor que están haciendo sus municipios, primero pueda contribuir a crear esos espacios abiertos para poder identificar qué está pasando en nuestro país, en los diferentes municipios de regiones de nuestro país, y sobre todo con aspectos similares o con diferencias en torno a las regiones, la población, las particularidades que cada región de nuestro país tiene. Pero lo más importante es que aquí lo que encontramos es un espacio común en donde las ideas, el pensamiento confluye con un solo fin, de propiciar, crear una mejor cultura, una mejor conciencia y poder analizar y debatir de manera respetuosa los grandes asuntos nacionales, en este caso desde la esfera municipal. Así que pues nuevamente muchas felicidades y les esperamos de puertas abiertas para toda nuestra comunidad. Ustedes, alcaldesa y alcaldes, bienvenidos a Guadalajara, su casa, y bueno, pues felicidades, enhorabuena. Muchas gracias, sigamos disfrutando de la Feria Internacional del Libro. Son ustedes muy amables, alcaldesa, alcaldes, y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias.